entonces yo rápidamente pensaba, todavía no lo había exteriorizado, y prestenme atención en esto. Fíjense la importancia de saber escuchar. Yo me dije a sí mismo, si el paciente no responde al tratamiento, y estaba con buen medicamento en esa época, recién había salido la cefotaxima, una cefalosporina de tercera generación, estaba en combinación con gentamicina, me acuerdo bien yo de eso, un aminoglucósido, y yo me dije rápidamente, si los medicamentos, el paciente está bien tratado con buenos antibióticos, excelentes antibióticos, pero no da resultado, el paciente no ha mejorado, y la hija decía, tata, yo lo veo un poco peor a mi papá. Entonces yo me dije lo que siempre he preguntado y les insinúo a ustedes, ¿por qué, cómo, cuándo, dónde, quién, con quiénes, para qué? Yo dije, ¿por qué no responden? Y yo mismo me respondí y dije mentalmente, no en voz alta porque acaso, o los antibióticos no hacen su efecto, o el diagnóstico está errado. Fíjense que yo era un muchacho en esa época, 37 años, iba a terapia. Y plantarse ante dos personajes, un poco incómodo, uno se siente, es como si yo fuera a jugar contra Messi, no hay por dónde comenzar, por decir así. Entonces, yo le dije muy respetuosamente, yo creo que tendríamos que ver algunas otras alternativas. En esa época yo cargaba en mi auto siempre mi maletincito, donde estaba mi broncofiloscopio flexible, mis agujas de función, ¿ya? El espirómetro siempre lo tenía en el consultorio. Y yo le dije, hay que pensar en otras opciones. Y esta mañana con el grupo que pasamos clases, aproveché la oportunidad para decirles lo siguiente. Todo lo que nos ocurre o nos va a ocurrir a nosotros, los responsables van a ser o bacterias, o virus, hongos, parásitos, agentes químicos, agentes físicos, agentes inmunológicos, genéticos, neoplásicos y otros de causa desconocida que seguramente se van a descubrir. Y yo razonando de esa manera dije, este paciente tiene algo que puede ser una bacteria, pero no es precisamente una bacteria que sea sensible a la cefalosporina. Entonces, después de examinar al paciente, de charlar con los colegas y los familiares que estaban ahí, recuerden, el paciente era un ejecutivo, un alto ejecutivo. Yo le propuse hacer una broncofibroscopía. Y uno de los colegas me dice, ¿y quién la va a hacer? Entonces le digo, yo. ¿Y con qué la va a hacer? O sea, así, más o menos de esa manera. Seguramente me veían a mí como un piolito, pues, ¿no? Y yo a ellos lo veía como a Goliat. Entonces, le digo, la voy a hacer yo. ¿Usted? Sí, le dije. ¿Usted almorzó? No almorzado, dice el paciente que estaba despierto. Entonces podemos hacer ahora. Si ustedes autorizan, vean a los familiares. Claro, hay que hacer todo. Les expliqué en qué consistía el procedimiento. El paciente dice, no me va a hacer anestesia general, no. Es como anestesia local en spray. Y bueno, alrededor de eso, a las 3 de la tarde, buenas tardes, hicimos la fibroscopía. La imagen que ustedes tienen ahí es muy similar a la que yo vi en el año 90, hace 36 años de eso. Entonces, si ustedes observan bien la imagen,
van a ver que tiene broncograma aéreo. ¿Qué es el broncograma aéreo? Es el atrapamiento de aire en las vías respiratorias. Obsérvenla, y es una neumonía. Es un síndrome de condensación pulmonar. ¿Ya? Por eso es que me gustaría, me encantaría, me sentiría satisfecho si ustedes cuando vean una imagen más o menos así, o algo que hay blanco dentro de lo negro que son los pulmones en la radiografía, digan, se trata de un síndrome de condensación pulmonar. Y ese síndrome de condensación pulmonar puede ser muchas cosas, pero vamos a mencionar las más frecuentes. Me van a decir neumonía, correcto, pero resulta que las neumonías son de diferentes teorías. Me van a decir, es una micosis, de acuerdo, puede ser. Me van a decir, es un tromboembolismo pulmonar, puede ser, y también condensación pulmonar. Me pueden decir, es una atelectasia, correcto, también puede ser. Me van a decir, es una neoplasia, también es correcto. Estamos hablando de síntomas de condensación pulmonar. ¿Puede ser un derrame? Sí, puede ser un derrame. Puede ser una contusión pulmonar. Vean ustedes la variedad o los diferentes diagnósticos diferenciales que engloba un síndrome de condensación pulmonar. Créanme que yo me sentiría satisfecho y orgullosísimo de ustedes, futuros neumólogos, que cuando vean, ya sea en el internado, ya sea en el año de provincia, porque con seguridad lo van a hacer eso, los R1, los R2, los R3, vaya a ver, Pedro, vaya con el paciente de silla de ruedas, le sacar una radiografía y vuelven con la radiografía y ahí le van a decir, a ver, ¿y qué es lo que tiene? Porque no van a esperar que le interprete el radiólogo, porque el radiólogo la junta las 20, 30 radiografías y recién después de eso las interpreta. Y sale al otro día el reporte, no sale ese rato. Entonces ustedes van a decir, vea doctor, esto imagenológicamente corresponde a un síndrome de condensación pulmonar. Seguramente me van a objetar que digan síndrome de condensación pulmonar, pero es que también es una nomenclatura correcta. Y ahí ustedes van a comenzar a decir, puede ser neumonía, puede ser una micosis, puede ser un tromboembolismo, puede ser una atelectasia, puede ser una neoplasia, puede ser un derrame, puede ser una contusión, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de hipótesis diagnóstica de lo que significa un síndrome de condensación pulmonar. Por eso les envié esta mañana, cuando llegué al servicio, esta radiografía, porque me trajo a colación todas esas circunstancias vividas por mí hace más de 30 años. Y con seguridad a ustedes les va a tocar en algún momento. Hagan la especificidad que hagan. A ver, doctor Juancito, vea pues, ¿por qué no me la ve esta radiografía? Usted que es doctor. Eso sucede en el barrio, en la casa. A ver, vos primo, mira, me han hecho esta radiografía, ¿por qué no me decís más o menos qué puede ser? Y ustedes están ahí obligados a hablar, a decir lo que han aprendido en la universidad, por eso son médicos. ¿Se dan cuenta? Es ahora cuando tenemos que errar. Es ahora cuando tenemos que pelarle, como decimos en Porongo. Es ahora cuando tenemos que fallar, porque aquí no vamos a causarle daño a nadie. Pero cuando estemos ejerciendo ya bajo la ley 3131, ley de ejercicio profesional médico, ahí en la especialidad que hagan, ahí ya sí es responsabilidad de ustedes. O imprudencia, o impericia, o negligencia, de esas cosas no pueden acusar. Entonces, eso me motivó esta mañana. Dije, caramba, qué hermosa radiografía, se la voy a mandar ahorita. Esta mañana con el grupo que pasó de la práctica junto con Morillo discutimos este caso. Y hay otro más bonito, bueno, toditos son, para nosotros son bonitos, para el paciente es un desastre, ¿no?
pero ni qué hacer, le aprendemos en base a eso. ¿Ya? Entonces, véanla esa radiografía porque puede confundir. Obviamente uno tiene que pensar en tuberculosis siempre. Santa Cruz es el epicentro de la tuberculosis en Bolivia. El norte de Santa Cruz, el este allá, Quijarro, Puerto Suárez, acá San Julián, todos esos lugares son zonas donde hay una alta incidencia de tuberculosis y hay que pensar en tuberculosis. El año pasado me llama un colega residente y me dice, doctor, ¿será que usted me puede ver? Claro, le dije, venite acá a la sala, estoy aquí. No estaba de turno, yo en la terapia. Viene y todo avergonzado y me dice, doctor, no sé qué es lo que tengo, estoy ya más de 6, 8 meses tosiendo. Escuche, y colega, más de 6, 8 meses tosiendo. Eso no es normal. Yo le digo, ¿y qué más has hecho? Bueno, doctor, yo tomé una tetraciclina, tomé esto otro, porque tenía miedo, después yo soy residente del segundo año y todo eso, ¿no? Y le digo, ¿por qué no te haces ahorita volando una radiografía? Yo lo oculté y era lleno de barullos el emisor derecho. Así que una radiografía ahorita yo la vi. Me hizo caso, fue una media hora después volvió y ¿saben qué tenía? Un síndrome de condensación cavital. Para mí una TB pulmonar activa. Sin dudarlo 2 veces, movimos todas las influencias, como dicen, para que le inicien un esquema de tratamiento. El paciente había bajado como 7 o 8 kilos. Entonces, vean ustedes, y colegas médicos todavía, muchas veces tenemos vergüenza de lo que tenemos. ¿Por qué tener vergüenza de enfermarse? ¿Acaso uno es el que se enferma de adrede? Ni idea. Uno debería, cuando comienzan esos síntomas, buscar ayuda, así como cuando ustedes están con un caso difícil que le han dado, oye, Juancito, mira, ¿qué opinas de esto? Oye, Jenny, mira, ¿qué dices? ¿Qué decís vos de esto? Y así hacen grupos de estudio, me imagino que así actúan ustedes. Pero tampoco resolvemos, a ver, hablemosle al doctor fulano de tal, a ver qué nos dice. Yo creo que esa es una forma muy adecuada de aprender. No sintamos vergüenza de no saber. Cuando uno falla o cuando uno se equivoca, después que encuentra la respuesta o la verdad, crece, aprende. Eso espero de ustedes. ¿Todo el mundo la vio la radiografía? Después vamos a discutir la otra ya. Mientras tanto nos vamos a buscar ahora al estudio de Koch. Por si acaso, si ustedes ya estudiaron asma, entender el Koch va a ser bien fácil. El tratamiento es bastante parecido, muy parecido. Vamos a ver. ¿Ya? Wow. Ya que te levantaste, por favor apagar la luz de adelante. Adelante. Muy bien. Este año, gracias por ayer degusté unos chocolates que me obsequiaron por el día del abuelo. No soy abuelo, todavía no tengo esa dicha, pero ni qué hacerle algún día sereno. No me salieron muy trabajadores. Sucede. Entonces, el EPOC, o la EPOC, ustedes quieren. Este mes en julio se lleva a cabo el Congreso
la Asociación Latinoamericana de TOC, en donde Gina oficialmente va a presentar Gina 2026 y también el EPOC 2026, ¿no? Que prácticamente no difiere mucho del 2025. De cualquier manera, pues esa era mi dama. Gracias a Dios. Bueno, y esa era su dama. Entonces, el 2025, que como muchos de ustedes ya saben, es una institución de raigambre mundial, así como el GINA, que se encarga de dar las directrices para el manejo del EPOC en el mundo entero, inclusive en Bolivia. ¿De acuerdo? Muy bien. Y aparte de eso, hay definiciones. Y esas definiciones es importante que ustedes recuerden. Asma. ¿Se acuerdan lo que dijimos en un síndrome inflamatorio crónico que se caracteriza por broncoconstricción, edema mucosa y hipersecreción bronquial, ¿no ves? Y EPOC, y vean ustedes lo que dicen, es también un síndrome inflamatorio, ¿ya? Pero prevenible y tratable, con persistencia en la limitación al flujo aéreo, usualmente progresivo. Más del 90 y pico % de los pacientes es progresivo. Hay una respuesta inflamatoria crónica, fundamental. ¿Ya? ¿A qué? A partículas o gases nocivos. Pero aparte de eso, hay esto que se llama ACO. La A de asma, la C de COPD y la O de overlap. La superposición de asma y EPOC. Y le quiero decir que la mayor parte de los pacientes son así asma. Hay superposición de asma y EPOC. Por eso es que muchas veces al paciente lo atienden por un asma y resulta que el paciente también tiene EPOC. O lo atienden por EPOC, pero también tiene asma. Si se acuerdan cuando hablamos el otro día de los patrones espirométricos, había un patrón mixto, ¿no ves? Dijimos los criterios de proceso obstructivo, disminución del índice de difenol, de la relación volumen expiratorio forzado del primer segundo, ¿no? Y capacidad vital forzada. Si está disminuido, eso es obstructivo, sí o sí. Ahora hay que saber si eso es asma o es EPOC. Muchos pacientes de esos coexisten asma y EPOC, y esos son los procesos mixtos. ¿Y cómo se detecta un proceso mixto? Es la pregunta. ¿Ah? ¿Por qué? Por la curva de frontera. Exactamente. Ya este otro neumólogo se haga rico con la neumología. No, entonces, las pruebas de broncodilatación en la espirometría. ¿De acuerdo? Entonces, de eso se trata el asma. Obviamente, desde el punto epidemiológico es importante destacar lo siguiente. Vean ustedes, una prevalencia de 10% en los adultos entre 40 y 80 años. Hay un elevadísimo infradiagnóstico. Quiere decir que muchos pacientes no son diagnosticados adecuadamente. ¿Por qué? Porque se confunden entre asma y EPOC. ¿Ya? Era la cuarta causa de mortalidad. Ahorita vamos a ver de que en realidad, allá por el año 2023, ¿no? Ya se tipificó el EPOC como la tercera causa. Van a ver ustedes. La primera causa de muerte en el mundo son las enfermedades isquémicas cardíacas, o sea, infarto agudo de miocardio. La segunda son las enfermedades cerebrovasculares, ACV isquémico, ACV hemorrágico. Y de ahí se posiciona en tercer lugar el EPOC.
Y luego vienen las otras enfermedades, infecciones respiratorias, el cáncer, TB, etcétera, etcétera. Entonces ven la importancia que adquiere en el mundo entero el EPOC. Este estudio, me gusta presentarlo, tiene más de 20 años, se hizo un estudio en Sudamérica, ya el estudio Platino se llamó, para ver qué pasaba en nuestra Latinoamérica sobre el EPOC. Y los resultados no han variado mucho. Primero se hizo en Uruguay, en Montevideo. Vean ustedes, casi un 20% de pacientes con EPOC en Montevideo. Vean ustedes en Santiago de Chile, 17%. Vean ustedes en el Brasil, San Pablo, 16% prácticamente. Vean ustedes en Venezuela, 12%. Y aquí es donde llama la atención México, Distrito Federal, 8%. Se pensaba en esa época que en México iba a haber mayor cantidad de pacientes con EPOC, porque lo que conocen México, Distrito Federal, como he hecho en Distrito Federal, van a ver de que es una ciudad extremadamente poblada. Es increíble la cantidad. Son como 20 millones de habitantes que tiene este Distrito Federal. Entonces, vean ustedes, ¿qué factores de riesgo tenemos? Obviamente, el cigarro. ¿Hay alguien que fume aquí, que pite? ¿No hay? Mejor todavía. Pero también las infecciones respiratorias, la polución atmosférica es importante. Por eso es que en el EPOC tenemos ese tipo de incidencia. ¿Ya? Si ustedes observan aquí, yo tengo una chocita de mocacú. Y si observan bien, van a ver que está saliendo humo por arriba. Hace algún tiempo, en Perú, en Lima, un colega, Roberto Achinelli, hizo un trabajo muy interesante. Y ahí aparecieron todos los trabajos de EPOC en el altiplano producido por biomasa, eso era por biocombustión. Vean, esta es una casita en el interior del Brasil, donde se puede ver que está saliendo humo ahí. Ahí toda la familia mora vive, ahí duermen, ahí almuerzan, desayunan, ahí cocinan, ahí todo, y obviamente hay combustión de biomasa, o sea, de madera. Y eso es precisamente uno de los factores condicionantes de EPOC en esta gente que nunca fumó, por decirle así. Entonces, es muy, muy importante que nosotros tomemos en cuenta esos factores de riesgo. ¿De acuerdo? O sea que vean ustedes todo eso que acabo de mencionar, ¿ya? Esas dosis de partículas que hay, más la susceptibilidad, más también algunos problemas genéticos, como ser la deficiencia de alfa-1 antitripsina, ¿ya? Van a provocar ¿qué cosa? EPOC. O sea que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, sobre todo cuando hagamos recomendaciones que en algún momento ustedes la van a hacer, cuando estén ya ejerciendo, cuando estén sobre todo haciendo sueños de provincia. Entonces, fisiopatológicamente, ¿qué es lo que pasa? En resumen, hay una inflamación de los alveolos que se sobredistienden, se inflaman. Recuerden, todo lo que nos sucede a nosotros es una respuesta inflamatoria. Esa respuesta inflamatoria genera la producción de mediadores inflamatorios. Estos mediadores inflamatorios, que ya los habíamos mencionado anteriormente en AMA, pero ahora lo repetimos: histamina, serotonina, bradicimina, tromboxano, factor de necrosis tumoral, factor agregador de plaquetas, leucotrienos, citoquinas, que son muchas, y interleuquinas también son las que van a producir precisamente ese proceso inflamatorio. O sea que esa inflamación crónica es la que provoca cambios estructurales en la vía aérea. O sea, la inhalación de agentes nocivos. ¿Cuáles agentes nocivos? Cigarrillos, por ejemplo, en este caso. O contaminantes ambientales que van a producir, ¿qué cosa? Inflamación.
inflamación. Y esta inflamación es la que va a producir el aumento de secreciones, el estrechamiento de la vía aérea y por supuesto la sintomatología. Esa inflamación va a provocar daño pulmonar. Y ese daño pulmonar se va a traducir en ¿qué? En estrechamiento de las vías aéreas y fibrosis. Se va a traducir en destrucción del parénquima alveolar, que es lo que se conoce con el nombre de enfisema, y va a producir hipersecreción de moco, que es lo que también se conoce con el nombre de bronquitis crónica. Vean, y todo relacionado ¿con qué? Con la inflamación, provocada ¿por qué? Por todos esos agentes que acabamos de mencionar. Vuelvo a preguntar, ¿hay alguien que fume aquí? Nadie. Qué raro. Qué raro. No tenga miedo de decir yo fumo, porque lo voy a convencer de que ya deje el cigarro. Por si acaso le diré un secreto. Yo fumaba durante el colegio, comencé a los 15 años por mono y después continué en la universidad. Era café y cigarro, cigarro y café. Y debuté cuando tenía 23 años con crisis de broncoespasmo y aún así todavía pitaba, que sin vergüenza, ¿no? Hasta que llegué a San Pablo en el 83 y puse mano. Y ahí gracias a unas palabras de las diferentes circunstancias que se presentaron, mi profesor contribuyó mucho y yo dejé para siempre el cigarro hasta el día de hoy. Nunca más. Claro que he pagado un precio muy alto. Tengo problemas bronquiales muy feos. Cada vez. Pero lo manejo bien, si no, no voy a neumólogo. Entonces, vean ustedes estos mediadores inflamatorios, las diferentes células inflamatorias que hay, están relacionadas directamente con el asma y con el enfoque. Martes, son 33 años de la Facultad de Ciencias de la Salud. Entonces se va a festejar eso con un platillo. Y como yo soy el que pone la plata, ustedes tan gentilmente, obviamente, se aceptan, pero imagínense, no todo el mundo cumple 33 años. Bueno, entonces estos
estudiadores, en el caso del asma, vean lo que sucede siempre, pregunta de evaluación. Hay sensibilización, ¿de acuerdo? Y esa sensibilización ya provoca una reacción inflamatoria en el paciente asmático de la vía aérea. Y ojo, ahí hay producción de ¿qué? De linfocitos T, CD4, de eosinófilos, macrófagos y mastocitos. Eso hace que tenga una gran reversibilidad. Recuerden que el asma, la crisis es reversible con o sin tratamiento. La mayoría de las veces con tratamiento, pero también puede ser sin tratamiento. A ver, les planteo una pregunta ahorita, por un puntito para el próximo examen. ¿Por qué muchos pacientes revierten de una crisis asmática sin tratamiento, pero sin mirar a la computadora ni al celular? Por un punto. Por 5 puntos. Por 10. Por 20. Ya están mirando. Por 50. Lo voy a eximir del primer parcial. Eso se llaman oportunidades perdidas. ¿De qué sirve que yo le ofrezca mi Ferrari por $1000 si no nos tienen los $1000? ¿Puede repetir la pregunta? ¿Saben qué le dije? ¿Por qué hay pacientes que revierten de una crisis sin tratamiento? Ya no están expuestos a los factores inflamatorios. Recuerden que el paciente está en crisis, o sea que ya han intervenido esos factores inflamatorios, pero está yendo por buen camino. ¿Por qué esos pacientes revierten sin tratamiento? Nada. El segundo parcial más el año. Porque ya tuvieron el primer contacto con el agente y se sensibilizaron. Lo voy a eximir en este momento, se va, ya aprobó la materia. Bien, pues no puede ser. A ver, bueno, le voy a decir por qué. ¿Qué producen las cápsulas suprarrenales? Corticoides. ¿Y cuál es la base del tratamiento del paciente asmático? Corticoides. Hay muchos pacientes que revierten una crisis sin tratamiento. La mayoría requieren tratamiento. Pero la explicación por la cual un paciente puede revertir sin tratamiento es porque tenemos la formación intrínseca de esteroides. Lo mismo pasa con la inflamación. ¿Acaso cuando se golpean o lo patean en el partido de fútbol, después se hincha la canilla o lo que sea y después de una semana ya desaparece el dolor? Precisamente por eso. Vean, ustedes han podido exhibirse. Bueno, entonces eso le da gran reversibilidad. Y en el EPOC, ¿qué pasa? Presten atención. Hay siempre un agente nocivo. En el asma, sensibilización, y en el EPOC un agente nocivo. Ese agente nocivo también produce inflamación en la vía aérea del paciente con EPOC. Pero aquí hay también linfocitos. Recuerden, el asma CD4 y aquí CD8. Pero la gran diferencia está aquí en los neutrófilos. Aquí nosotros en el asma tenemos eosinófilos. Eso le da una característica de poca reversibilidad. Y obviamente en ambos la limitación al flujo aéreo. Fisiopatología del EPOC. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es la clasificación? Que la de este año va a ser igual. Es muy poco lo que vaya. ¿Cómo se clasifica? En el EPOC leve, E1, moderado, E2, severo, E3 y muy severo, E4. ¿Cuál es el criterio después del broncodilatador? O sea, tenemos el índice de difenol, le hacemos una espirometría, le damos un broncodilatador, el punto de corte es 0,7, o sea, 70%. Pero ¿cómo yo lo clasifico en leve, moderado, severo, muy severo? En base al volumen expiratorio forzado del primer segundo.
Si mi paciente tiene igual o más del 80%, es un no leve. Si es moderado, va a estar entre 50 y 79. Si es severo, entre 30 y 49. Y si es muy severo, va a estar por debajo del 30%. Y todo eso se hace en base a qué? A una prueba de broncolilatación. ¿Ya? Entonces, esa clasificación dice, nosotros tenemos que clasificarlos como E, como A, como B, dependiendo de qué, fíjense ustedes, aquí están grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, que es lo mismo que les acabo de mencionar aquí, ¿de acuerdo? ¿Para qué me sirve esto? Para iniciar el tratamiento. Si yo tengo un EPOC leve, ¿qué cosa yo voy a hacer con estos pacientes? ¿No? O con el moderado, ¿qué cosa voy a hacer? ¿Qué exámenes le voy a solicitar? Es importante que ustedes siempre recuerden lo que hemos venido haciendo en la introducción a la neumología 1, 2 y 3. Es necesario hacer una radiografía de tórax, de frente y perfil. Es necesario hacer una gasometría. ¿Por qué? Porque vamos a determinar si ese paciente tiene o no tiene insuficiencia respiratoria. Si ese paciente tiene un distrés o no, de acuerdo a qué, al índice de Kirby, más de 300, menos de 300, menos de 200, menos de 100, ¿de acuerdo? Entonces, el cuadro clínico del paciente, ¿cuál es? Disnea. Y ahí entran los grados de disnea que también los hemos visto, según la MRC. Grado 0 no hay disnea, grado 1 al subir 2 pisos, grado 2 al subir un piso, grado 3 en terreno llano y grado 4 en estado de reposo, ¿de acuerdo? En etapas más avanzadas, por supuesto que la disnea va a ser, como se dice, a pequeños refuerzos, grado 3 o grado 4, ¿de acuerdo? Hay otros síntomas que nosotros los hemos mencionado también en un inicio. Tos, expectoración, hemotisis, disnea, cianosis, fiebre, dolor torácico, roncos, sibilancia, crépitos. ¿De acuerdo? Entonces, el diagnóstico, ¿cómo lo voy a hacer? A través de la clínica, los antecedentes clínicos. El laboratorio, el gol estándar sigue siendo la espirometría y el imagenológico. ¿Qué cosa debo hacer? Radiografía de tórax, de frente y de perfil. Y si es necesario, una TAC. Personalmente, a todos los pacientes que tienen signos sintomatología, yo les solicito una TAC de tórax, sin contraste en primera instancia. Y les solicito, ¿saben qué más? Una ecografía de cuello, de axila y de ingle. ¿Por qué la tomografía? Porque en la radiografía tenemos 8 a 10 puntos ciegos que no consigo verlos. Restos cardíacos, paratraqueales, paraórticos, eso no se lo ve en la radiografía, pero en la tomografía sí. ¿De acuerdo? ¿Por qué le solicitamos ecografía de cuello, de axila y de ingle? ¿Qué tiene que ver con el EPOC? Porque hay que detectar la presencia de ganglio. Recordemos que los pacientes, sobre todo, son pacientes fumadores, la mayoría. Y si son fumadores, ¿cuál es el riesgo mayor? Sea de pulmón. ¿Lo ven? Y hemos dicho que es un proceso inflamatorio. Y recuerden que el CA también es un proceso inflamatorio. Factor de necrosis tumoral. ¿Lo ven? Entonces, vean ustedes el resumen de los patrones espirométricos. Les voy a preguntar en el primer paseo del próximo día 27. Esta es la quinta vez que lo vemos. Así que ya saben ustedes que les voy a tratar de mírenlo, remírenlo y traten de memorizar. ¿De acuerdo? La radiografía es importante, sí es importante. ¿Por qué? Porque aparecen los 3 criterios de lo que se llama tórax en tonel, tórax en barriga o tórax en fisematosa. Primer criterio, aumento del diámetro antero posterior. Segundo criterio, horizontalización de arcos costales. Tercer criterio, aplanamiento ¿de qué? Del diafragma. ¿De acuerdo? Vean esta radiografía, qué bonito. Esta mañana también les mostraba a los otros estudiantes una radiografía muy, muy buena.
Cuando vean una radiografía así con estas características, siempre piensen en que no solamente en insuficiencia cardíaca, también piensen en derrame pericárdico, en pericarditis. ¿Ya? Y hay una forma bastante interesante. Ustedes le dan la vuelta, como decimos acá en Porongo, patas para arriba la radiografía, y si tiene una forma de copa de champán, necesariamente tienen que hacerle una ecografía, una de corazón, para ver si eso es o no un derrame pericárdico. ¿De acuerdo? Entonces vean ustedes cómo se ve ese aumento del diseño broncovascular. ¿De acuerdo? Vean ustedes, hay horizontalización de los arcos costales. ¿Ya? Entonces, ¿con qué yo hago diagnóstico diferencial? Con asma, por supuesto, con bronquiectasia, con bronquiolitis o con cáncer de pulmón. ¿De acuerdo? Por lo tanto, allá por el año 2009, el profesor Miraviles, que es de la escuela española, propuso estos fenotipos, que son prácticamente los mismos que acabamos de mencionar hace rato. El no agudizador o tipo A, con enfisema o bronquitis crónica, el mixto o B, en realidad este es el ACO, ¿se acuerdan del mixto que vimos, no ve? El agudizador C con enfisema y el agudizador D con bronquitis crónica. Este mixto, yo diría que es uno de los que más predomina. El paciente asmático, y peor si es fumador todavía, va a acabar con este problema. Entonces, para que nos acordemos los grados en la escala de la MRC, grado 0, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, ¿de acuerdo? Allá por el año 2004, 2005, hay un profesor de la escuela de Boston, ¿no? El profesor Bartolomé Cheli, es venezolano que vive hace cualquier cantidad de años en Estados Unidos, es profesor de neumología de la escuela de Boston. Dijo, vamos a crear este índice para diagnóstico de POD, y lo llamó índice PODE. La B de body, cuerpo, índice de masa corporal, la O de oximetría, volumen expiratorio forzado del primer segundo, la D de la escala de anemia según la MRC, y la E, esto fue muy interesante, esto es lo que se llama la prueba de la caminata de los 6 minutos. Ustedes a su paciente, vamos a suponer que aquí tenga estos 30 metros, le digo, señor don Pepito, a ver, usted camine durante 6 minutos y voy a ver cuántos metros recorre en 6 minutos. Vamos a suponer que ese paciente en 6 minutos recorrió 100 metros, digamos. Después de un mes le vuelvo a hacer los exámenes de la espirometría, la prueba de caminata de 6 segundos, y digamos que ese paciente ya no caminó 100 metros, caminó 120 minutos o 120 metros. Quiere decir que el paciente mejoró. Pero vamos a suponer que después de un mes ese paciente, en vez de caminar 100 metros, me caminó a duras penas 80 o 70 metros. La evolución no es satisfactoria. Ese paciente está yendo, como se dice, a peor la mejoría, ¿no? Entonces, el diagnóstico, recuerden ustedes, según el DOT 2025, siempre se debe hacer una espirometría con pre-broncodilatador y después con post-broncodilatador, ¿de acuerdo? Y por supuesto que también yo tengo que hacer, ¿qué cosa? El tratamiento, ¿no? El tratamiento de estos pacientes en diferentes situaciones. En un principio yo utilizaré algún tipo de broncodilatador, LAMA o LAVA. ¿Qué quiere decir esto? Agonistas miméticos de larga acción y los agonistas beta de larga acción, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo voy a hacer yo ese tratamiento farmacológico? Por eso les decía yo de que es muy similar al del asma. Utilizaremos anticolinérgicos. ¿Cuáles? El bromuro de hipatropio, tiotropio, oxitropio, ¿ya? O también agregarle a eso glicopirronio, achelinio, miclilinio. ¿Cuáles? Menos el hipatropio, todos los demás son muy buenos, se pueden utilizar
utilizar una vez al día. Facilita la agregación al tratamiento. O agonistas beta. Recuerden que se pueden juntar estos. Los agonistas beta de corta acción, como cuáles los más frecuentes, el salbutamol y el fenoterol, aunque actualmente el fenoterol está un poco cuestionado, por lo menos en Europa, ¿ya? Y también los agonistas beta de larga acción. ¿Cuáles? Formoterol, salmeterol. ¿Qué más? Los ultralava, o sea, ¿cuáles? El itracaterol, el orodaterol y el hilanterol. ¿Qué ventajas tienen ellos? De que aquí yo tengo los ABA, que lo puedo usar cada 4 o 6 horas, los LAVA, que lo voy a utilizar cada 12 horas, y los ultralava, que lo voy a utilizar una sola vez al día. ¿Ya? Pero también hay otras moléculas, como por ejemplo los inhibidores de la fosfodiesterasa 4. ¿Cuál es ese exponente? El roflumilaz. ¿Qué ventajas tiene este que también se lo utiliza una vez al día? En realidad el tratamiento del paciente con EPOC tiene que ser individualizado. Hay muchos pacientes que responden muy bien a estas moléculas, como hay otros que hay que buscar qué molécula es la mejor para él. Y también hay alguna otra cosa que se llama la encifentrina, que es un inhibidor dual de la fosfodiesterasa 3 y 4. ¿Se acuerdan que el roflumilaz es de la fosfodiesterasa 4? Pues este inhibe la fosfodiesterasa 3 y la fosfodiesterasa 4. ¿De acuerdo? También anticuerpos monoclonales. Esto en Europa se lo utiliza gratis, el Estado lo da. Acá en Santa Cruz, dar un anticuerpo monoclonal significa algo así como $2.500. En Brasil también se lo utiliza, Tupilumab, ¿de acuerdo? Entonces esa nueva guía de manejo del POL 2025, que probablemente sea modificado un poquito en el 2026 en el Congreso de julio, ¿no? Se basa precisamente en este tipo de moléculas. Vean ustedes, se puede utilizar un LAVA, una agonista beta de larga acción más un agonista mimético de larga acción, ¿de acuerdo? Y esto se puede agregar un esteroide. ¿Por qué se puede agregar un esteroide? Por la sencilla razón de que la mayoría de los pacientes son asma. La coexistencia de asma, COPD, ¿cierto? Combinación de asma y de EPOC. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más puedo hacer yo con los pacientes con EPOC? Vacuna anual contra la influenza. ¿Qué más debo hacer? Vacuna contra el SARS-CoV-2, el COVID-19. Hay que vacunarlo. Aunque siguen habiendo voces detractoras que dicen que aquí, que más allá. Caramba, verdaderamente, como decía Jesucristo en la hora postrera, perdónales porque no saben lo que hacen. Yo creo que hay mucha gente que no sabe lo que dice y lo que hace, ¿no? La vacuna antineumocócica, paciente con EPOC, hay que vacunarlo contra el neumococo. ¿Qué es lo que más complican ellos con neumonía? ¿Qué más debo hacer? Vacuna contra el virus sincicial respiratorio. Me decían el año pasado, pero doctor, eso es para niños. No, señores. Virus es virus, no hace diferencia entre hombre y mujer, entre niños y adultos. Los ancianos, sobre todo, se enferman. Muchas veces hemos atendido este tipo de pacientes. También la vacuna contra la tosferina. Pero doctor, ¿cómo me va a decir eso si eso es para niños? No, señores. Tosferina el año pasado han habido no sé cuántos casos aquí en Santa Cruz de lo que se llama tos de ahogo, coqueluche. ¿Ya? También, ¿qué más? La vacuna contra el herpes zóster. ¿De acuerdo? Hay que hacer ese tipo de prevención. ¿Cuál es el pronóstico? Perdón. Entonces, una enfermedad progresiva afecta a la función pulmonar. Por supuesto que impacta en la calidad de vida y también en la esperanza de vida. Por eso es que hay que hacer, vean, fácil hacer una prueba de los 6 minutos. Háganlo caminar al paciente durante 6 minutos.
3 meses, a los 6 meses, de acuerdo al número de metros que va a caminar a más o a caminar a menos, ustedes podrán valorar a su paciente. ¿De acuerdo? ¿Qué complicaciones puedo tener? Exacerbaciones, por supuesto. ¿Qué más? Hipertensión pulmonar. El paciente con EPOC es un paciente que va a tener hipertensión. Recuerden que ese paciente tiene lo que se llama EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay una obstrucción al flujo aéreo, a la salida del flujo aéreo. Y eso provoca ¿qué cosa? Una éstasis pulmonar. Y esa éstasis pulmonar lleva al final a la hipertensión pulmonar. ¿Qué más? También osteoporosis. ¿Qué más? Ansiedad y depresión. Obviamente, ese paciente que yo atendía a otro paciente de mucho dinero, saben ustedes que dinero era lo que le sobraba. Él vivía todos los días de su vida con una silla, en una silla de ruedas que tenía un motorcito eléctrico a batería, que dentro de la casa, él no salía a la calle porque no daba, pero estaba dentro de su casa, de un lado al otro, y con su oxigenadora permanentemente, con mucho dinero pero sin salud. ¿Qué más? Insuficiencia respiratoria. Los pacientes siempre van a hacer insuficiencia respiratoria. ¿Qué más van a hacer? Cáncer de pulmón. ¿De acuerdo? Y bueno, finalmente, una recomendación. Y colorín colorado, el cuento se ha acabado para que ya yo me cansara. Próximo viernes, a la misma hora y por la misma estación, estaremos hablando de... No pueden estar dando ustedes su primera evaluación, ¿no? ¿Dónde están mis vistas?